¿Qué tal amigos? Mi nombre es Julio Valdés y sean todos ustedes bienvenidos a mi canal de análisis. En esta oportunidad estaremos abordando las conmemoraciones de la firma de los acuerdos de paz y cómo eso ha ido evolucionando a políticas más populistas tanto en El Salvador como en Guatemala. Así que quédense y vamos a analizar este tema. Muy bien, estábamos hablando de este tema, dado la cercanía, si ustedes se recordarán bien, a finales del mes de diciembre se conmemora la firma de los acuerdos de paz en Guatemala y a principio de, el mes de enero se conmemora también en El Salvador. Y es que coincidió por fechas, no por año, porque en el caso de El Salvador fue en 1992 y en el caso de Guatemala en 1996. Pero todo esto surgió a partir de unas declaraciones que dio el presidente Nayib Bukele, que me gustaría compartírselas a ustedes para darles una pequeña perspectiva acerca de esto que estamos hablando. Muy bien, aquí podrán ver ustedes. Dice, esto lo estaba compartiendo El País, dice El Salvador anula la conmemoración de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado. El presidente Nayib Bukele ha catalogado como una farsa los pactos que sellaron el fin de una guerra civil que dejó más de 75,000 muertos. Esto lo aborda Carlos Salinas Maldonado y que palabras más, palabras menos, ha ocasionado una especie de controversia. Primero, porque es obvio que con la firma de los acuerdos de paz finalizaron, valga la redundancia, el conflicto armado tanto en El Salvador como en Guatemala respectivamente. Y que eso obviamente acabó con el desangramiento que se estaba dando a nivel de la violencia política. En el caso de las declaraciones hechas por Nayib Bukele, esencialmente la crítica va dirigida a qué fue lo que vino después de esos acuerdos de paz. Porque como ustedes sabrán, hubo una especie como de bipartidismo que se generó entre el partido Arena, que era la derecha, que estaba en el poder en el momento de la firma de los acuerdos de paz, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era el signatario de los acuerdos de paz, y que se constituyó en un partido político. Estos dos partidos obviamente se estuvieron turnando la presidencia en El Salvador y hasta la llegada de Nayib Bukele, y que esto, según su visión, ha dado, mejor dicho, pie a la corrupción que actualmente existe. Esto por un lado. Y por otro, también el conteo, o sea, el conteo de las víctimas las víctimas mortales que sucedieron después de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador hasta el día de hoy, al igual que en Guatemala, desde 1996 hasta el día de hoy, fácilmente puede duplicar el número de personas que murieron durante el conflicto armado. Esto es terrible, ¿verdad? Porque resulta ser de que se firmaron los acuerdos de paz y uno de los objetivos de los acuerdos de paz era parar el desangramiento y ese desangramiento continuo. Pero en el caso particular de Guatemala, y es ahí donde yo quisiera centrarme, a abordar dos aspectos que han ayudado a este elemento. Primero, el tema de los resarcimientos. En Guatemala se calculaba, de acuerdo a los informes del REMI, del Arzobispado de Guatemala y a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 75,000, 100,000 muertos, probablemente algunas veces ustedes habrán escuchado 150,000, y luego cifras que van hacia los 50,000 desaparecidos. Esto es motivo de discusión porque siempre las organizaciones han dado por ejemplo, aumentar el número de víctimas civiles. Esto para ahondar más en la culpabilidad de parte del Estado.
Según algunas estimaciones, se planteaba hasta 89.7 millones de dólares para las víctimas del conflicto armado interno. Esto obviamente es una cifra enorme para el caso de Guatemala, que sigue siendo un país en vías de desarrollo. Pero no solamente están las víctimas del conflicto armado interno, ¿verdad? También está, por ejemplo, los expatrulleros de autodefensa civil. Eso se planteó luego de varias movilizaciones de los patrulleros, quienes vieron al principio injusticia a la hora de plantear los resarcimientos. Y es que las víctimas no se catalogaban como víctimas, a pesar de que muchos de ellos fueron obligados a patrullar, no fueron incluidos dentro del paquete de resarcimientos, y es por eso que hubo movilizaciones muy fuertes empezado este nuevo milenio, y luego se planteó hasta el 2003 que se iban a dar 403 millones de quetzales para aproximadamente 250,000 expatrulleros. Incluso hubo varias negociaciones y finalmente esto se llegó a concretar a través de un programa de apoyo a servicios ambientales. Por ejemplo, se planteaba de que los expatrulleros pudieran sembrar arbolitos y luego contribuir con eso con la reforestación en Guatemala. Pero aún así estamos hablando de 403 millones de quetzales que se dieron en pagos hacia los expatrulleros de autodefensa civil en Guatemala. Y ya para terminar de ajustar, lo último es que esto también ya lleva un par de años discutiéndose, pero especialmente a finales del año pasado, todavía con la anterior presidencia del Congreso de la República, se planteó otro programa de apoyo, de pago para veteranos del Ejército de Guatemala, y se estaba planteando el pago de 60,000 quetzales a 400,000 personas. No, igual en el caso de los 250,000, de los 400,000 o de los 100,000 víctimas del conflicto armado interno, parece ser de que no hay ninguna crítica en cuanto a cómo se están planteando estos números. Déjenme recalcarles, estos números son proporcionados por las organizaciones representativas de estos grupos. Y como también ya les he dicho, siempre estos grupos velan porque aumente el número de personas. Yo quisiera dejar esto bien claro. ¿Cuál es el sentido de todo esto? El sentido de todo esto, hay una lectura del conflicto armado. Primero, el hecho de que el Estado fue responsable de toda esta cantidad de víctimas en el caso de los resarcimientos. Y luego, en el caso de los patrulleros y de los veteranos, que planteaban de que ante la supuesta victoria que tuvo el Estado de Guatemala y que eso se plasmó en los acuerdos de paz, pues ellos tienen derecho a reclamar esto. Y políticos han estado de acuerdo en plantear esto. Esto, desde mi perspectiva, es la peor de las políticas populistas que hemos tenido nosotros en Guatemala. Y déjenme aclarar esto lo decía la BBC, en cuanto al tema de qué es el populismo, ¿verdad? Y el populismo, según ellos lo están planteando, es las personas que se abrogan, ¿verdad? Se abrogan el derecho de decir que son el representante del pueblo, y por lo regular esto lo hacen los políticos, y asumen con ello una lectura, en el caso del conflicto armado interno, una lectura maniquea de ese conflicto armado interno, ¿verdad? Por ejemplo, empecemos por el tema de las víctimas. Muchas de esas víctimas, como yo les decía, aún no está claro la cantidad exacta de víctimas, pero muchos de ellos se dieron en el contexto de los resarcimientos. O sea, cuando se planteaba que iban a haber resarcimientos, muchos de ellos se plantearon la posibilidad de inscribirse en esos listados. Igual en el caso de los expatrulleros,
aun cuando muchos de estos sí fueron movilizados por parte del Estado, en realidad el objetivo era poder acabar con el conflicto. Dicho de otra manera, la incorporación de la población civil fue lo que propició que no ganara la guerrilla en Guatemala. Sin embargo, su participación en el conflicto armado como tal fue pero muy reducida, ¿verdad? Se habla de muy pocos enfrentamientos durante el tiempo que existieron las patrullas de autodefensa civil entre patrulleros y guerrilleros. Y en el caso de los veteranos, pues obviamente era un servicio que se estaba dando, ¿verdad? Aún a pesar de que hubo reclutamientos y muchos reclutamientos fueron forzosos, a todos estos veteranos se les pagó en su servicio. Para el populista, y esto es lo que yo quisiera recalcar, esta es la versión más burda del populismo que está dando, y este dinero que se les ha dado a víctimas, a expatrulleros, y ahora que se intenta dar a los veteranos, no está resolviendo ni va a resolver el problema de su pobreza. Y esto lo quiero dejar bien claro. No se está resolviendo el tema de la pobreza, no se va a resolver el tema de la reescritura de la historia, por el contrario, y está además propiciando abertura de heridas, ¿verdad? O sea, esto yo concuerdo mucho con lo que está diciendo el presidente Bukele. En el caso de Guatemala, a pesar de que ha habido mucho más movimiento de los partidos políticos desde la firma de los acuerdos de paz, pero obviamente todos han estado de acuerdo en este tipo de pago. ¿Por qué? Porque con ello hay clientelismo. Hay clientelismo, se están manejando los partidos a partir de promesas que le hacen a estas enormes cantidades de personas y estos finalmente son votos. Clientelismo, populismo. Eso es lo que nos ha dejado los acuerdos de paz. Nos vemos hasta el siguiente. Pasen un feliz día.